un conteo de glóbulos blancos normal. Eso no fui yo. La proteína C reactiva estaba en 17.48 con la 1.0, o sea, estaba más de 17 veces elevada. Bueno, está el valor de referencia. El conteo de plaquetas era normal y la química sanguínea era también completamente normal. Esta es la radiografía que vemos de este paciente. Le tomé una fotografía y bueno, algunas de estas lesiones, no sé si las alcanzan a ver ahí, aparece mi cursor y las flechas que están marcando las lesiones que se ven cavitadas, sobre todo en el hemitórax derecho, que es donde claramente hay más datos de fibrosis, incluso se ve una disminución del volumen del hemitórax derecho comparado con el hemitórax izquierdo, que se ve claramente hiperventilado, ¿no? O hiperinsuflado. La radiografía de tórax y entonces la tomografía computada o la TAC mostraba lesiones nodulares multilobares con necrosis central y algunas de ellas estaban claramente cavitadas y vuelvo a insistir, la placa no es tan evidente, pero sí la radiografía, la tomografía de tórax, si vemos las lesiones cavitadas, tanto en la proyección de mediastino como la proyección de tórax que ven ustedes ahí. Bien, bueno, yo creo que pues obviamente el caso es de una tuberculosis, esta es una vista de Valle de Bravo, para aquellos que no lo conocen, se le hizo una biopsia a cielo abierto encontrando inflamación crónica granulomatosa en el estudio anatomopatológico, se le envió al laboratorio porque pues obviamente había la sospecha clínica de un proceso infeccioso. Siendo agricultor, hubo algunas otras consideraciones que se estaban haciendo en ese momento, y hay que recordar que sí hay datos inflamatorios muy importantes que incluso disminuían el volumen del hemitórax derecho. La biopsia, al ser enviada al laboratorio de referencia, porque pues, obviamente aquí no contamos con toda la tecnología para hongos y micobacterias, nos reportaron el desarrollo de micobacteria en tuberculosis y este paciente fue iniciado con la terapia antituberculosa en base a isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Además que el paciente siguió con la radioterapia para pelvis que venía recibiendo, ¿no? Esta es la imagen no macroscópica, microscópica, pero a pequeño aumento. Vemos la ocupación alveolar, el infiltrado inflamatorio, todo lo que está marcando el círculo. Vemos, este es un granuloma pulmonar con células gigantes multinucleadas, algunas de las cuales son evidentes, la disposición en empanizada, y la biopsia fue dada como una inflamación crónica granulomatosa. Al acercamiento, pues evidentemente ya con las tinciones especiales, en ese caso la tinción de Sil-Nielsen, reveló la presencia de múltiples bacilos ácido alcohol resistentes que están enmarcados en este círculo. El paciente siguió con tratamiento, bueno, finalizó las 10 semanas de tratamiento de fase intensiva, ya iba en la sexta a octava semana de tratamiento de fase de mantenimiento, sin embargo, el paciente seguía con las mismas quejas prácticamente que tuvo al principio y dio nuevas muestras de expectoración y este paciente tuvo la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes de estructura rosariada, digo que no se veían con una tinción tan evidente como el primero, y lo que este paciente tuvo fue una nocardia, ¿no? Y aquí vemos el aspecto de la colonia, este es el gelosa sangre, vemos la forma como de palomita de maíz o de diente picado, que es lo que la colonia que se ven acá, que está umbilicada en el centro, ¿no? Esto es muy característico de nocardia, y este paciente, bueno, lo que se encontró fue una nocardia farcínica, que es un agente descrito sobre todo en personas que están en contacto con el ganado. Nocardia farcínica es el principal agente infeccioso del ganado bovino. Y bueno, digo, aquí este es un caso de coinfección entre tuberculosis y nocardia farcínica que tuvimos aquí en el instituto, nada más para que ustedes lo tomen en cuenta. A este paciente, además del tratamiento con agentes antituberculosos, se le inició Bactrim y pues resolvió las lesiones desde el punto de vista imagenológico, tuvo un seguimiento y ha tenido seguimiento a lo largo de los siguientes años y el paciente pues se ha mantenido en un adecuado estado de salud. Y bueno, básicamente eso sería todo. Creo que hasta ahí, sí, hasta ahí llega la presentación. Este es el jardín chino del zoológico de la ciudad de Guatemala. Bien, vamos a la presentación entonces acá de este lado. Vemos acá.
Vamos a ver, el Mycobacterium tuberculosis, bueno, es un bacilo inmóvil, es aerobio estricto, de ahí la disposición que tiene exclusiva para sitios en donde hay una alta concentración de oxígeno, una PaO2 elevada, básicamente pulmón, riñón y hueso, recordando que el hueso es más susceptible los niños, en donde las placas de crecimiento, pues obviamente llevan una mayor concentración de oxígeno a ese nivel. Son ácido alcohol resistentes, como vimos en la presentación anterior, no son los únicos agentes que pueden teñirse mediante esta tinción. Tiene una pared celular que es muy rica en lípidos y es que le da no solo las características desde el punto de vista de la tinción, sino también de su fisiopatología y de la resistencia que presenta desde el punto de vista inmunológico, pero también a los diversos tipos de tratamiento que se emplean. Hay que recordar que Mycobacterium tuberculosis es un patógeno intracelular también que tiene características semejantes a otros agentes intracelulares, los cuales les proveen la posibilidad de migrar, viajar e implantarse en diversos sitios a partir del mismo. Es un serio problema de salud pública, creo que todos lo hemos aprendido a lo largo de la carrera. Se estima que poco más o menos 50 millones de personas se exponen o son expuestas a tuberculosis todos los años y causa alrededor de 3 millones de muertes todos los años, sobre todo en países subdesarrollados, y hay claramente una asociación del incremento de casos en los últimos 25, 30 años asociado al incremento de casos también con la infección por VIH. El tratamiento antituberculoso, bueno, no es tan antiguo. Digo, finalmente hay que recordar que los esquemas de tratamientos anti-infecciosos surgieron a finales de los años 1930 con la aparición de las sulfonamidas por Dogmack en Alemania y por las investigaciones que se hicieron también con Fleming, con las penicilinas. En 1944, Waxman, que no estaba buscando necesariamente tratamiento antituberculoso, se topó con un derivado de Streptomyces, y de ahí el nombre Streptomicina, y encontraron que Mycobacterium tuberculosis in vitro era exquisitamente sensible al uso de Streptomicina. Posteriormente aparecieron otros medicamentos ya más serendípicos, no necesariamente que fueron buscados intencionadamente para Mycobacterium tuberculosis, tal es el caso de isoniazida, que es un derivado del ácido nicotínico, y el primer uso que se le dio a la isoniazida fue, se le buscó que fuera un agente antineoplásico. Sin embargo, no fue exitoso desde el punto de vista de las células oncológicas, pero sí lo fue cuando se probó en cultivos de Mycobacterium tuberculosis. Y hay que recordar que es uno, junto con la rifampicina, es uno de los pilares del tratamiento antituberculoso que conocemos hoy en día. La rifampicina surge en el año 1967, también a partir de un Streptomyces. Hay que recordar que rifampicina tiene utilidad no solo para infecciones por Mycobacterium tuberculosis, sino también para infecciones por cocos gram positivos. Incluso por ahí se le ha visto propiedades antivirales con el virus de hepatitis B, aunque no se ocupa como agente antiviral. La piracinamida fue relanzada a finales de los años 1970 porque su aparición ocurrió a principios de los años 1950, sin embargo las dosis que se empleaban eran altas y causaban toxicidad hepática, y por eso se abandonó su uso durante cerca de 25 años. Sin embargo, en los ensayos que se llevaron a cabo en África Oriental, la piracinamida demostró ser muy competente, sobre todo para las micobacterias a nivel intracelular. Por eso es muy importante su utilización en las fases iniciales del tratamiento, o sea, las semanas que corresponden a la fase intensiva. Recordando entonces nuevamente que es un problema de salud en todo el mundo, los pacientes están obligados y el personal de salud está obligado a dar tratamiento prolongado y a reportar cualquier incumplimiento o abandono del mismo, porque evidentemente las guías de la Liga Internacional contra la Tuberculosis recomiendan en el reinicio del tratamiento, ¿no? Y obviamente sabiendo que la negligencia en el control de cualquier tipo, ya sea por el paciente, la familia o el mismo personal de salud, es el principal elemento que se asocia a multiresistencia. ¿Hasta ahí vamos todo bien? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Perfecto, ok, muy bien. Sí, si voy muy rápido me dicen, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principios cuáles son las bases del principio del tratamiento? Número uno, tratamiento rápido, precoz, temprano, ¿no?
Número 2, el tratamiento directamente observado. México fue uno de los primeros países que empleó el tratamiento directamente observado, que no consiste en más que la persona llegue al centro de salud o a la unidad de salud a tomar el tratamiento frente a cualquier tipo de personal sanitario. En este caso, la enfermera ha sido generalmente la persona que se ha ocupado de dar el tratamiento antituberculoso. Esto fue marcó una diferencia entre las tasas de éxito que se veían en los años 1950 y 60, donde lo que se hacía era entregarle la gran cantidad de pastillas a los pacientes. Sin embargo, esto se vio que incrementó las tasas de resistencia, porque lamentablemente los pacientes, pues ya una vez que empezaban a mejorar, disminuían sus síntomas, dejaban de tomar el tratamiento y no entendían la necesidad de completar el esquema como se conceptualizaba en ese momento. Inclusive los tratamientos de los años 50 y 60 eran prolongados, pero eran tan prolongados como 18 meses. Entonces los pacientes en su gran mayoría no completaban ni siquiera la mitad del mismo. También estos tratamientos buscan evitar la hospitalización. Todavía a un servidor le tocó ver a pacientes que se hospitalizaban con evidentes cuadros de tuberculosis, con baciloscopía positiva y que entraban al hospital únicamente para que se les proveyera de tratamiento antituberculoso. Y esto, pues evidentemente hacía que en los hospitales convivieran pacientes cirróticos, diabéticos, pacientes seropositivos, VIH positivos o cualquier otro tipo de pacientes inmunocomprometidos o con cualquier tipo de inmunocompromiso celular, y se pudieran estar exponiendo pacientes altamente bacilíferos. Entonces también uno de los propósitos del tratamiento antituberculoso es hoy en día evitar la hospitalización hasta donde sea posible. Es muy importante recordar, hay toda una historia detrás de por qué se da tratamiento combinado, por qué se da tratamiento fase intensiva, fase mantenimiento. Se encontró que los medicamentos antituberculosos que conocemos hoy en día, que son más que los 4 que vemos en el tratamiento antituberculoso convencional, pues tenían estas características: un elevado poder micobactericida contra bacilos activamente replicantes, o sea que se reproducen continuamente, y esto ocurre con sobre todo la isoniazida y en segundo lugar con la rifampicina, y la actividad esterilizante contra bacilos semilatentes, en este caso los patógenos intracelulares, como lo hace la piracinamida. El uso combinado previene resistencias. La capacidad de generar resistencia cuando se utiliza monoterapia es de 10 a la 8, de 10 a la 9, cuando estamos hablando de isoniazida, pero cuando hablamos de millones de bacilos, pues evidentemente la monoterapia sí puede generar con el paso de los días, con la posibilidad de generar resistencia a estos tratamientos. Recordando entonces nuevamente que los tratamientos que tenemos de primera línea es el uso combinado de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, que es el esquema que se probó en África Oriental. Primero fue utilizado el esquema de 3 fármacos, de isoniazida, rifampicina, etambutol, o de isoniazida, rifampicina y piracinamida. Sin embargo, la adición del etambutol, que tiene una característica semejante a la isoniazida, hace que la disminución de los bacilos activos sea mucho más rápida y eficiente que cuando no se ocupa el etambutol. Los casos en donde se emplea streptomicina son aquellos en donde los pacientes pueden tener variantes del complejo Mycobacterium tuberculosis, en donde naturalmente son resistentes a piracinamida. Tal es el caso de Mycobacterium bovis. Segunda línea, en aquellos pacientes que por alguna razón no pueden utilizar medicamentos o tienen resistencia a los medicamentos de primera línea, puede utilizarse la combinación de fluoroquinolonas. Por eso es muy importante. Hay un artículo que no lo he encontrado, pero se llama Abatiendo la traducción es Abatiendo las puertas de la sala de urgencias, precauciones para el uso de tratamiento antimicrobiano en neumonías, y salió hace como unos 15 años, pero es una recomendación muy fuerte respecto a el uso muy racionalizado de las fluoroquinolonas, y ahora incrementado mucho más porque utilizamos quinolonas para patologías respiratorias sin saber precisamente si los pacientes pueden tener tuberculosis, y mejoran notablemente con el uso de las quinolonas, desde las quinolonas de segunda, tercera generación hasta las metoxiquinolonas, que son las más recientes. Tenemos algunos otros agentes como la proteonamida, la etionamida, la canamicina, que es un viejo aminoglucósido que apareció por los años 50. También tenemos rifabutina, aunque la rifabutina se emplea más que todo para casos de Mycobacterium, no tuberculosis, Mycobacterium
bacterias atípicas. Tenemos otros agentes, los primeros fueron los bactericidas y los segundos son los bacteriostáticos. Tenemos el ácido paraminosalicílico, la cicloserina, la clofazimina, que es un agente que se utiliza sobre todo para Mycobacterium lepra, y el uso de macrólidos. ¿Cuáles son las pautas de tratamiento que se han establecido desde hace cerca de 30 años? Una fase inicial intensiva que pueden ustedes encontrar ciertas variantes, hablan algunos de 2 meses y otros de 60 dosis, precisamente porque en México se emplea una variante en donde esas 60 dosis se distribuyen durante 10 semanas, porque si ustedes revisan el blister de Dotval, el séptimo día, el domingo, viene vacío. Y esto ocurre porque, pues como es tratamiento directamente observado, la mayoría de las unidades médicas muchas veces no operan todos los días de la semana, y precisamente por eso es de que el tratamiento se prolonga las 60 dosis hasta por un periodo de 10 semanas. Y de ahí que puede haber alguna diferencia en la conceptualización si son 8 semanas o son 10 semanas, pero básicamente la variante en nuestro país se debe a que esas 60 dosis se administran durante un poco más de 70 días. La fase de mantenimiento, bueno, eso se da con los 4 fármacos: isoniazida, piracinamida, rifampicina y etambutol. La fase de mantenimiento son otros 4 meses solamente con 2 fármacos, en este caso isoniazida y rifampicina. Igual puede haber variantes, la mayor parte de las veces se utiliza la fase de mantenimiento 2 veces por semana, que es tratamiento intermitente bajo tratamiento directamente observado, pero también puede en algunos países todavía seguirse dando de manera diaria. Hay que recordar que la dosis de mantenimiento de isoniazida y de rifampicina se incrementa, a diferencia de la dosis que se emplea de 5 a 10 miligramos por kilo. Cuando es isoniazida, 5 miligramos por kilogramo de peso; rifampicina son 10 miligramos por kilogramo de peso. Este es el acrónimo que utilizamos para referirnos a cómo denominar el tratamiento antituberculoso. Si ven el cursor, ven un número, 2HRZE, y bueno, H es la letra que define la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol; diagonal 4HR, que significa la fase de mantenimiento, y es el tratamiento de elección en pacientes inmunocompetentes. Dependiendo del país, hay países en donde lamentablemente la tasa de resistencia es muy elevada por los malos manejos que habíamos comentado previamente. Si la incidencia de esta resistencia primaria isoniazida en el área es mayor del 4%, como ocurre en Rusia, después del colapso de la Unión Soviética, pues muchos pacientes con el uso de fármacos y la mala utilización de tratamientos se disparó la tasa de resistencia. Se debe adicionar un cuarto medicamento los primeros 2 meses, que puede ser etambutol o estreptomicina, y de ahí que la mayor parte de los países utilicen etambutol. Bueno, la isoniazida es la hidracida del ácido isonicotínico, es el agente más antiguo junto con la estreptomicina. Hay que recordar, insisto, que ninguno de los dos se buscó para tratamiento de Mycobacterium tuberculosis. Es un agente que no solo es tuberculostático, sino particularmente es tuberculicida. Es bacteriostático para los bacilos en reposo. Ya casi ningún libro de texto lo menciona, pero los libros anteriores hablaban de 4 poblaciones: una que se multiplica rápidamente, otra que se multiplica lentamente, una que es intracelular y una que es quiescente, o sea, que no se multiplica, y por eso se hablaba de los 4 tipos. Entonces, bacteriostático para bacilos en reposo, bacilos que no se están multiplicando, pero es micobactericida para aquellos microorganismos de rápida división. Y hay que recordar que la micobacteria se multiplica en un periodo más o menos de alrededor 24 horas. Y estas micobacterias se dividen de 1 a 2 veces antes de detener la multiplicación. El mecanismo de acción no está del todo aclarado, pero la mayoría coincide en señalar de que alteran la biosíntesis de los ácidos micólicos, con lo cual hacen inestable a la pared celular micobacteriana, y tiene funciones o tiene capacidades para actuar a nivel intra y extracelular, de ahí que pueden ser efectivos para los bacilos intracelulares, pero no tanto como la piracinamida. No se ve influida por el pH, y el 1% aproximadamente y estadísticamente resistente a la isoniazida. Estas pruebas no son las pruebas de sensibilidad que aparecen reportadas en los estudios normales que nosotros vemos del centro de salud, de la jurisdicción sanitaria o incluso de laboratorios que nosotros tenemos a nuestro alrededor, porque tenemos que hacer
toda una serie de pasos en donde se van exponiendo isoniazida, cultivos celulares, hasta ver si verdaderamente después de la dilución de varias líneas de crecimiento, pues ocurre la resistencia, ¿no? Pero se estima que hasta el 1% de bacilos en la población en general puede ser resistente a isoniazida. Características del tratamiento: buena absorción por vía oral. De hecho, el tratamiento antituberculosis es una gran limitante. Tiene que tener habilitada la vía oral, y esto ocurre o pasa que aquellos pacientes que tienen complicaciones gastrointestinales a veces se puede dificultar el inicio del tratamiento. Las dosis plasmáticas se ocurren al cabo de 1 a 2 horas tras la ingestión. Al igual que la rifampicina, tiene capacidad para difundir a todos los líquidos y células corporales, pero la rifampicina, recordamos que pues la forma como nosotros vemos es que tiñe todas las secreciones, y isoniazida no lo hace. El metabolismo se puede ver afectado cuando hay insuficiencia hepática, particularmente todos los medicamentos, excepto los aminoglucósidos, tienen metabolismo a nivel del hígado, y entonces la isoniazida no solo es un inductor impotente del citocromo P450, sino puede ver vista su vida media prolongada cuando los pacientes tienen daño hepático subyacente. Bueno, esta es la presentación. Ya en nuestro país ya no vienen las presentaciones segmentadas, porque una de las claves del éxito del tratamiento es de que ya la Secretaría de Salud, que tiene la encomienda de darle tratamiento a todos los pacientes, ya hace el preparado a través de esta farmacéutica que se encarga de su distribución, que es Dotval, la marca que ustedes han conocido. Pero, por ejemplo, cuando hay población pediátrica, pues sí tienen que tener cierta disposición cuando estamos hablando de niños por abajo de 40 kilogramos, donde no aplica el utilizar menos dosis de estos medicamentos. Bueno, como habíamos mencionado, entonces interactúa con el citocromo P450. Aquí ustedes pueden ver una tabla donde vemos los principales medicamentos y sustancias que nosotros podemos tener en concentración o en cambios de su concentración con la interacción por el uso concomitante de isoniazida. Tenemos desde fármacos antiepilépticos, sobre todo los antiepilépticos de primera generación, muchos de los cuales tienen metabolismo hepático, por supuesto el alcohol, el uso de antiácidos, los anticoagulantes clásicos orales, básicamente la warfarina, el acenocumarol, los corticosteroides, el disulfiram para aquellos que lo puedan estar utilizando, la teofilina, un medicamento que se emplea sobre todo para hiperreactividad bronquial, que es bastante común en nuestra población, el uso de los antipsicóticos de primera generación, los clásicos como el haloperidol, las benzodiazepinas y otros fármacos antituberculosos también pueden tener interacciones importantes. Si es en la última columna, en la cuarta columna de izquierda a derecha, vemos cuáles son las recomendaciones que tenemos que hacer cuando utilizamos isoniazida y tienen esos otros grupos de fármacos. ¿Cuáles son los efectos esperados? Básicamente son efectos misceláneos. Puede haber serostomía, molestias epigástricas. En algunos casos puede haber una susceptibilidad para tener metahemoglobinemia. Pueden tener los pacientes tinnitus semejante al uso de salicilatos, retención urinaria. Sin embargo, insisto, los casos son misceláneos, ¿no? Pueden asociarse también a un cuadro de pseudolupus, ¿no? Que, por ejemplo, da hidralazina, entre otros fármacos que lo pueden inducir este efecto secundario, ¿no? Y los efectos más indeseables y que pueden llevar a la suspensión, bueno, algunos pacientes pueden tener cuadros eruptivos, neuritis periférica. ¿Recordarán? ¿Alguien quiere decir cómo evitamos la neuritis periférica? ¿Ya apagaron su micrófono? Se da un piridoxina. Así es, damos piridoxina a razón de 25 microgramos diarios durante la administración, particularmente durante la fase de intensiva, pero la recomendación es ocuparlo durante todo el tratamiento, porque la isoniazida interrumpe en el metabolismo de la vitamina B6. Bien, efectos también que se pueden describir: hipersensibilidad, puede dar fiebre, erupciones cutáneas, puede generar una hepatitis medicamentosa. Reacciones hematológicas no son tan frecuentes, también son raras. Agranulocitosis, son más frecuentes otros fármacos que pueden causar agranulocitosis. Eosinofilia, que lo pueden dar como el síndrome de Dress. Trombocitopenia y anemia.
Algunos pacientes reportan síntomas de tipo artrítico, la neuritis periférica que habíamos comentado, y bueno, algunos efectos que ya se enlistaron o pueden ocurrir en algunos casos muy importantes, como convulsiones, neuritis óptica, atrofia, espasmos musculares, mareos, ataxia, parestesia, y bueno, algunos otros que ustedes pueden ver ahí enlistados. La rifampicina, como habíamos mencionado, también es un derivado de un streptomiceto, de Streptomyces mediterraneae. Se une a la subunidad beta de la enzima RNA polimerasa DNA dependiente, por eso es de que puede tener efectos antivirales, no es tema de esta clase. Sin embargo, pues ustedes recordar que tiene interacciones sobre la RNA polimerasa, lo cual le confiere capacidades de ser un agente pleiotrópico. Interrumpe la síntesis de RNA en la micobacteria, pero no lo hace en la mitocondria de los mamíferos, por lo cual su utilización es bastante segura cuando hablamos de la administración en los seres humanos. Inhibe el crecimiento de otras bacterias gram positivas, ya hemos hablado de su utilización en cocos gram positivos, sin embargo es muy importante recordar que hasta donde sea posible debemos ocupar un medicamento distinto a rifampicina porque hay pacientes que pueden tener tuberculosis latente y lo único que estamos haciendo es exponerlo a dosis de rifampicina que cuando pudiera llegar a reactivarse la tuberculosis ya tenga capacidad de generar resistencia, ¿no? Pero bueno, recordando, es activo contra Staphylococcus aureus, contra Neisseria meningitidis. De hecho, los pacientes que se exponen a Neisseria meningitidis es una estrategia de tratamiento junto con la aminociclina y también para Haemophilus influenza. Al igual que la isoniazida, es 1% resistente naturalmente al fármaco, por lo que, evidentemente, si estamos hablando de tuberculosis activa, tampoco debe utilizarse como terapia única. Las concentraciones plasmáticas estarán un poco más en alcanzarse comparado con la isoniazida, de 2 a 4 horas, se elimina rápidamente por la bilis, la vida media es de 1.5 a 5 horas y obviamente va a aumentar en la falla hepática porque el metabolismo también es hepático, 30% se excreta sin cambios por la orina y la mitad puede ser antibiótico no alterado, de ahí que nosotros vemos la coloración característica rojo-naranja o naranja que los pacientes llegan a describir, ¿no? Entonces también se distribuye muy bien a nivel de los diferentes compartimentos, podemos encontrarlo en varios órganos distintos al pulmón, líquidos corporales, líquido cefalorraquídeo, y va a tener orina, heces, saliva, esputo, lágrimas, e inclusive en algunos casos podemos llegar a notarlo en la sudoración. Las reacciones adversas son relativamente bajas, las más comunes son rash, fiebre, náuseas y vómitos, puede dar un cuadro que se le llama pseudoflu o pseudogripal, o el estado gripal semejante a la administración del interferón. Se me estaba pasando aquí la ictericia que puede llegar a tener, también da hepatitis medicamentosa, y al igual que isoniazida, también puede dar eosinofilia, nefritis intersticial, necrosis tubular, trombocitopenia, anemia hemolítica y alteraciones a otro nivel. Bien, la rifampicina es muy importante porque no a diferencia, pero es el medicamento de los fármacos antituberculosos que más interacciones farmacológicas tiene. Y bueno, aquí sumamos a los anticoagulantes orales, los anticonceptivos orales, los analgésicos opiáceos, la ciclosporina, la digoxina, que no habíamos hablado anteriormente, los hipoglucemiantes, los antifúngicos del tipo triazoles, los antirretrovirales, muy importantes, sobre todo los inhibidores de proteasa. Digo, ya no ocupamos tantos inhibidores de proteasa, pero si es necesario, pues debemos de utilizarlos, cambiar por otra estrategia de inhibidores de integrasa o alguna otra estrategia antirretroviral para evitar la interacción farmacológica. La presentación, de la misma manera, digo, ya viene en su presentación combinada, sin embargo, en Goodman y Gilman todavía viene que vienen presentaciones de 150 a 300 miligramos. No es infrecuente que, como es de venta libre en la farmacia, el Rifadin pueda tener presentaciones diferentes a 300 miligramos, aunque el fabricante, que es en este caso Aventis, solo tiene la presentación de 300 miligramos acá. La dosis para el tratamiento de tuberculosis, recordando que es 10 miligramos por kilo en la fase intensiva y de 900 miligramos, 15 miligramos por kilo aproximadamente para la fase de mantenimiento, y otra vez no debe utilizarse como monoterapia en los casos de tuberculosis activa. La piracinamida, como les mencioné anteriormente, fue descrita en 1952, se empezó a utilizar como tratamiento antituberculoso. Sin embargo,
lamentablemente las dosis a las que se ocupó son poco más del doble de lo que se ocupa hoy en día, entonces los pacientes hicieron, algunos de ellos, insuficiencia hepática fulminante y por eso se abandonó su utilización hasta 1976-77, donde se encontró que debido a que sus propiedades actúan básicamente a pH ácido, recordando que el fagosoma tiene un pH ácido y a nivel del material gaseoso, ¿dónde está aquí está el cursor, en el material gaseoso, entonces por eso se volvió a ocupar la piracinamida y desde entonces, desde hace poco más o menos 42, 43 años, es parte fundamental del tratamiento antituberculoso. Hay que recordar que este medicamento da un cuadro artrítico franco, a diferencia de isoniazida, que puede tener algunos problemas. Este sí da artralgias francas y los pacientes pueden llegar a tener elevación del ácido úrico. Algunos pacientes incluso desde la segunda, cuarta semana, el ácido úrico se eleva por arriba de 8 miligramos sobre decilitro y empiezan a tener indicaciones para utilizar alopurinol. Y bueno, la dosis que se emplea generalmente es de 25 miligramos por kilo de peso. Ya sabemos que dosis mayores, que fueron el doble, que se emplearon en los años 50, llevó a la insuficiencia hepática. ¿Cuál es el efecto más importante? Pues ya lo que mencionaba, la hepatotoxicidad, se alteran las enzimas hepáticas cuando estamos tomando tratamiento, pues obviamente los 4 fármacos, es difícil diferenciar qué es lo que está ocasionando las alteraciones hepáticas. Sin embargo, la mayoría de estas alteraciones hepáticas son relativamente leves y de este 25%, poco menos del 5% de este 25% van a ser formas graves, por lo cual muy pocos pacientes tienen indicación de suspender el tratamiento. Si llegamos a superar 5 veces el valor de transaminasas normales, obliga a suspender el tratamiento. Esto ocurre para todo el tratamiento antituberculoso, ya sea de mantenimiento, en fase intensiva, incluso en tratamiento para tuberculosis latente, en pacientes que utilizan isoniazida o combinaciones de rifampicina piracinamida, que es también otra estrategia que se puede llegar a emplear. Bueno, el etambutol, pues ya les había mencionado que es semejante su efecto sobre las micobacterias a lo que ocurre con isoniazida. También inhibe la transferencia de los ácidos micólicos a la pared celular. En particular, inhibe la síntesis del arabino galactano, que es un polisacárido que es fundamental en la estructura de la pared celular y donde se forman las moléculas de ácido micólico, que son varios componentes. La actividad terapéutica, entonces, es semejante a la isoniazida y también tiene una característica importante, tiene una suerte de tropismo, de fijarse al parénquima pulmonar, y en el pulmón es donde alcanza mayores concentraciones que en el plasma. La absorción gastrointestinal es bastante buena, concentraciones plasmáticas máximas de 2 a 4 horas, vida media de 3 a 4 horas, se excreta hasta la mitad sin cambios por la orina, y la presentación, una vez más, en aquellos países en donde venga fragmentado el tratamiento, puede venir de 100 a 400 miligramos. Importante también ver que no solo en pacientes con hepatotoxicidad, sino también en deterioro de la función renal, puede elevarse su concentración. Bien, hay un tema que es importante que lo diferencia de todos los demás tratamientos. Los efectos tóxicos son menos del 2%, pero tiene un cuadro de neuritis óptica retrovulvar y es mucho más frecuente cuando estamos hablando de niños o de personas relativamente jóvenes, incluso los adultos mayores. Hasta poco menos del 1% pueden tener efectos sobre la agudeza visual, el 0.5% tuvo rash y el 0.3% están asociados a fiebre inducida por fármacos o por drogas, ¿no? Tenemos algunas otras alteraciones, prurito, dolores articulares, molestias gastrointestinales, dolores abdominales, cefalea, mareos, confusión mental, desorientación y bueno, se llega a considerar que también puede ocasionar alucinaciones. Ya los tratamientos que venían combinados con isoniazida ya no existen más porque, insisto, por disposición oficial y evitar cualquier problema de mala utilización, todo tratamiento viene en la presentación que trae el DOTBAL, pero cuando yo me formé como médico, así como están ustedes en este momento, todavía existía la presentación en el mercado nacional de un fármaco que se llama Niambutol, donde venía la combinación de isoniazida con etambutol. Bien, el quinto componente, que insisto, no se ocupa en todos los casos, básicamente se llega a ocupar en casos de Mycobacterium del complejo tuberculosis, pero variedad bovis, por la resistencia natural a la piracinamida, es la streptomicina, que ya tiene sus buenos años, cerca de 75, 76 años que se viene empleando para el tratamiento antituberculoso.
Como cualquier aminoglucósido, interactúa con los ribosomas, en este caso micobacterianos, en la fracción 30S, que es la fracción corta del ribosoma, a nivel 30S, y obviamente lo que hace a nivel ribosomal es que se produzcan proteínas defectuosas o bien inhibe totalmente la síntesis proteica, recordando que su principal efecto secundario, al igual que los otros fármacos aminoglucósidos, es la acción neurotóxica del octavo par. ¿Cuáles son las normas nacionales del tratamiento? Es para todos, no está de venta al público, no se debe vender al público precisamente porque el Estado debe tener registro de todos los tratamientos que se emplean y cuál es el desenlace de todos esos tratamientos. También que se deben administrar todos juntos en una sola toma, por eso es que viene combinado en la presentación del DOTBAL. La fase diaria viene de lunes a sábado, se descansa el domingo, ya no se acostumbra de lunes a viernes, es nada más la aclaración ante la diapositiva que están viendo, y el esquema primario que ya habíamos comentado anteriormente, la combinación de las 60 dosis iniciales de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y de los 4 meses restantes de isoniazida 2 veces a la semana y de rifampicina 2 veces a la semana. Bien, esta es la dosificación que se tiene para pacientes por abajo de 60 kilogramos y por arriba de 60 kilogramos. La presentación de DOTBAL es muy sencilla. Damos 3 tabletas de DOTBAL si pesan menos de 60, 4 tabletas si pesan de 60 o más. Esa es la presentación que se tiene. Y esta es la dosificación que se traen las pastillas en la fase intensiva y en la fase de mantenimiento. Las recomendaciones, este es el libro de Katzun, aquí vienen las dosis recomendadas para el tratamiento inicial de la tuberculosis, ya les había mencionado 5 a 10 miligramos, tenemos la dosificación de isoniazida, rifampicina para las dosis de mantenimiento, la piracinamida, y una vez más es importante señalar que nosotros no ocupamos en la parte del recuadro, en la parte derecha, la columna de la derecha viene la piracinamida, pero ya no ocupamos la piracinamida para dosis intermitentes, tampoco el etambutol, porque básicamente utilizamos isoniazida y rifampicina. Bien, ¿cómo definimos a los curados? Este es un punto muy importante porque en primer lugar lo que tenemos que tener es estudios que confirmen la infección y es fundamental contar con cultivos. Sin embargo, nuestro país con sus propias limitaciones, al momento el Programa Nacional de Tuberculosis solo habla de la baciloscopía. Entonces, la negativización de la baciloscopía es la que determina el que un paciente pueda definirse como curado. Hay muchos comentarios al respecto, sin embargo, sigue siendo la definición operativa que tenemos al momento. Curado sin confirmación es asintomático, pero sin baciloscopía es un punto muy cuestionable, pero todavía hay lugares en donde la desaparición de fiebre, la desaparición de tos, la ganancia ponderal, pueden seguir siendo ocupados para definir que un caso está resuelto. Y fracaso aquellos pacientes que mantienen baciloscopía hasta el 4.º mes de tratamiento. La baciloscopía debe negativizarse idealmente en los primeros 15 días, de hecho el 95% lo hace. Otros pacientes que se consideran fracasos, aquellos pacientes que han fallecido, los que abandonan o los que están en recaída. Y bueno, hasta aquí sería todo lo que yo tengo para el día de hoy. Ok, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí, ya con esto acabamos. Yo me voy corriendo ahorita en la presentación, por si quieren verme, salgo en ADN 40 en los próximos 30 minutos. Okay. Una serie de cápsulas por lo de COVID-19. Y bueno, digo, ahí está la página en Twitter también por si ustedes quieren alguna pregunta o alguna situación, ¿no? Es importante que pues hagamos la mayor difusión posible, sobre todo ahorita en la fase en la cual nos encontramos, ¿no?